Vamos a resolver ahora este problema, vamos a ir leyendo a la vez que sacamos los datos. Nos dice, se libera una burbuja de 25 mililitros del tanque de oxígeno. 25 mililitros es el primer volumen que me dan, 25 mililitros. De un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas, es decir, la primera presión son 4 atmósferas y a una temperatura de 11 grados centígrados. La primera temperatura, 11 grados centígrados. Ojo, la temperatura sí es muy importante que siempre la pasemos a Kelvin, ¿vale? Hay que darla en Kelvin, entonces le sumamos 273 y esto sale 284 Kelvin. La primera temperatura son 284 Kelvin. ¿Cuál es el volumen de la burbuja? ¿Cuál es el segundo volumen? Cuando ésta alcanza la superficie del océano, donde la presión es de una atmósfera, la presión es una atmósfera, y la temperatura de 18 grados centígrados, que como hay que pasarla a Kelvin, le sumamos 273 y queda 291 Kelvin. Entonces, fijaros, tanto el volumen como la presión como la temperatura varían, ¿vale? Entonces tenemos que echar mano de la ecuación general o la fórmula general de la ley de los gases. ¿Qué decía? Pues P1 por V1 partido T1 es igual que P2 por V2 partido T2. Y ahora aquí da igual el que despejemos, porque para despejar lo primero que hacemos es, como tenemos un igual entre dos fracciones, multiplicamos en cruz. Fíjate, P1 por V1 por T2 es igual que T1 por P2 por V2. ¿Cuál queremos despejar? En este caso me piden el volumen 2, ¿verdad? Para dejarlo solo en el segundo miembro, tengo que pasar esto al primer miembro. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, en el numerador nos queda P1 por V1 por T2 y T1 por P2 pasa dividiendo. En realidad, una vez que lo tengamos multiplicado en cruz, da igual el que queramos despejar, porque van a pasar dividiendo, ¿vale? Bueno, pues V2 lo ponemos aquí, al principio, y vamos a empezar a sustituir. La primera presión es de 4 atmósferas por el primer volumen, 25 mililitros. Lo ponemos con las unidades, es muy importante, ¿vale? La segunda temperatura, 291 Kelvin. Y la primera temperatura, 284 Kelvin, por la segunda presión, que es una atmósfera. Y fijaros, es muy importante, bueno, muy importante no es que la temperatura sí o sí hay que darla en Kelvin. Ahora, las demás, con lo demás que estamos trabajando, no hace falta que lo demos en el sistema internacional, pero lo importante es que lo tengamos en las mismas unidades, porque a la hora de simplificar, simplifico la atmósfera con la atmósfera, ¿vale? Si no lo hubiesen dado en otra unidad, mientras que sean las mismas, no importa, ¿vale? Los Kelvin se van con los Kelvin, ¿y qué unidad me queda? Mililitros. Pues nada, hacemos 4 por 25 por 291 y lo dividimos por 284 por 1 y sale 102,46 mililitros. Pues ya estaría hecho el problema, porque el volumen que nos pide son 102,46 mililitros. Vamos a hacer este problema, lo vamos a leer y vamos a sacar los datos a la vez, ¿de acuerdo? Una masa de hidrógeno en condiciones normales, siempre que me pongan CN, son condiciones normales. ¿Y cuáles son las condiciones normales? Pues es que la temperatura es 0 grados centígrados. Hay que pasarla a Kelvin sumándole 273 y me quedan 273 Kelvin. Y la presión, siempre que me digan condiciones normales, es una atmósfera. Esto hay que sabérselo. Ocupa un volumen, el primer volumen son 50 litros. ¿Cuál es el volumen
a 35 grados centígrados, que hay que pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Sumando 273. Cogemos la calculadora y son 35 más 273, 308. Y 720 milímetros de mercurio. La presión 2 son 720 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, la presión 2 me la dan en milímetros de mercurio y la 1 en atmósfera. Hay que pasarlo todo a la misma unidad. Vamos a pasar a atmósfera. ¿Cómo? Con el factor de conversión. Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, fijaros, milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio y ahora tendría que hacer la cuenta 720 por 1 partido 760 y eso sale 0,947 atmósferas. Ya lo tenemos todo. Ahora bien, fijaros que varía la temperatura, varía la presión, varía el volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos a la ley de los gases y aplicar la ecuación de la ley de los gases, que nos dice que P1 por V1 partido T1 es igual que P2 por V2 partido T2. Siempre hacemos lo mismo y es que como tenemos una igualdad entre dos fracciones vamos a multiplicar en cruz. P1 por T1, perdón, P1 por V1 por T2 es igual que T1 por P2 por V2. Queremos despejar, queremos calcular V2. Pues estos dos que están multiplicando con V2 pasan dividiendo, quedando P1 por V1 por T2 partido T1 por P2. ¿Vale? Ya tenemos despejado. Pues ya lo podemos hacer. Fijaros. ¿Quién es V2? Es la primera presión, que es una atmósfera, muy importante poner las unidades, por el primer volumen, que son 50 litros, por la temperatura 2, 308 Kelvin, partido la temperatura 1, que son 273 Kelvin, por la presión 2, que es 0,947 atmósferas. Y ahora vamos a ver cuáles se nos van, qué unidades. Fijaros, la atmósfera con la atmósfera, por eso es muy importante que estén en las mismas unidades, porque si no, no lo podemos simplificar. Los Kelvin con los Kelvin, y lo que me queda, ¿qué van a ser? Van a ser litros. Pues cogemos nuestra calculadora, ponemos 1 por 50 por 308 dividido entre 273 por 0,947 y esto sale 59,57 litros. Pues ya lo tenemos hecho porque el volumen que nos piden son 59,57 litros. Y hasta aquí con este vídeo. Eso sí, haré otros vídeos con ejercicios un poquito más difíciles relacionados con el tema. Mientras tanto, te dejo aquí mi canal por si te suscribes y justo arriba una lista de reproducción con más vídeos relacionados con este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.